Bueno, muchas gracias. Como ya dijo Aura, mi nombre es Claudia Marín, yo soy psiquiatra de la Universidad de Antioquia, médica de la Universidad Pontificia Bolivariana y hago pues la parte de consulta y psiquiatría de enlace, que es la atención pues, a los pacientes hospitalizados. El tema que vamos a tratar tiene relevancia, pues, y yo lo quise abordar un poco como tomando la contingencia actual que estamos viviendo, pero pienso que es aplicable a distintas situaciones que vivimos en el día a día, unas más severas que otras, ¿cierto? Que nos confrontan con nuestra capacidad de afrontamiento. Entonces, vamos a mirar cómo manejar la ansiedad en los tiempos de incertidumbre, ¿sí? Eh, la ansiedad, pues yo quiero hacer como una introducción respecto a qué es la ansiedad, porque todos tenemos conceptos pues distintos o de pronto erróneos o muy generalizados de cosas que de pronto no lo son. La ansiedad como tal es una respuesta normal del ser humano ante las situaciones que puedan serle pues amenazantes o estresantes. Pero, pero muchas veces pensamos que todo lo que en un momento dado nos genera temor o nos genera una reacción como de aprensión es un trastorno y en realidad no lo es. La ansiedad como tal es una emoción, es una de las tantas emociones normales que tenemos los seres humanos, la alegría, la tristeza, el miedo, y entre ellas pues como les digo la ansiedad. La ansiedad como tal, como respuesta adaptativa, cumple unas funciones cumple la función de generar mecanismos normales de reacción, ¿cierto? Cuando hay una situación que consideramos de amenaza, el cuerpo y el sistema nervioso deben reaccionar para defenderse ante esa posible amenaza. Eso se hace para defender a las demandas del entorno que en ese momento pueda estar siendo hostil. Si tengo que correr, si tengo que gritar, si tengo que mandar un puño, ¿cierto? Cosas pues ante esa posible amenaza. Esto nos permite también ante situaciones de cambio adaptarnos, movilizarnos, sacar nuestras estrategias pues, cognitivas, históricas o digámoslo evolutivas para defendernos de todo lo que pueda en un momento dado ser adverso y adaptarnos a esa situación. También nos lleva a conocernos como individuos, ¿cierto? A movilizar nuestras fuerzas, nuestras estrategias de defensa y constituyen también esas reacciones las bases para el aprendizaje, ¿cierto? Cuando yo he tenido eventos desde la infancia que pueda considerar el ser humano estresantes y aprendo a reaccionar ante ellos, ya voy teniendo unas herramientas que se van a sostener a futuro y van a ser mi forma de reaccionar pues como en la vida adulta. También cumple una función como de generar un estado de alerta, de atención, de focalización en los estímulos y sobre todo en lo que pueda ser para el individuo alarmante o amenazante, porque todos sabemos pues que el instinto básico que tenemos antropológicamente pues es el del instinto de conservación. Entonces, la ansiedad y los mecanismos que se activan a nivel del sistema nervioso cumplen ese objetivo de ayudar a defendernos pues y reaccionar ante esas amenazas. ¿Qué pasa entonces? Hay perturbaciones, hay situaciones, alteraciones que llevan a que se exceda la capacidad de manejo que las personas tenemos, ¿cierto? O sea, no hay situaciones que son muy cotidianas y yo las estoy manejando, pero hay otras que pueden superar esa capacidad de afrontamiento. Por ejemplo, en las situaciones graves que pueden afectar a la población general, estamos hablando de la pandemia, de los terremotos, de los huracanes, de la violencia en la ciudad hasta 30, del 30 al 50% de las personas pueden sufrir una manifestación psicopatológica. ¿Qué quiere decir eso? Entre un 30 y un 50% de personas van a tener una emoción relacionada con esa situación, no necesariamente patológica, ¿cierto? Psicopatológica significa el síntoma, pero patológico ya la enfermedad, no necesariamente van a conducir una enfermedad, pero eso nos quiere decir que sí es esperable que la mayoría de las personas tengamos reacciones fisiológicas ante las situaciones de estrés. Eso, el hecho de que se produzca una ansiedad fisiológica y pase a, que se produzca una ansiedad fisiológica y esa ansiedad pase a ser una condición patológica, depende de ciertos factores de riesgo que más adelante vamos a mirar. Entonces, quiero que quede claro hasta ahí que, como tal, sentir ansiedad es normal, pero cuando ya se supera esa capacidad de adaptación a esa situación y hay otras emociones ya más impactantes en la parte psíquica del individuo, y es cuando empezamos a hablar de condiciones patológicas. ¿Cuándo deja de ser normal? Entonces esa ansiedad que yo empiezo a sentir por una situación, bueno, vamos a cerrar todo, nos vamos a quedar en la casa,
Entonces yo siento ansiedad, pero cuando ya esa sensación, esa angustia, esa zozobra, como lo queramos llamar, se prolonga en el tiempo, va generando una sensación de sufrimiento, de aflicción, de temor constante. Cuando surgen complicaciones asociadas, por ejemplo, síntomas físicos, entonces empiezan a dar dolores de cabeza, dolor de estómago, ya empiezo a tensionarme, a no dormir, o se me empiezan a presentar también síntomas depresivos, o empiezo a tener crisis de una ansiedad muy intensa, como son las crisis de pánico, eso pues ya está condicionándonos a una situación de ansiedad patológica. También, y muy importante, cuando ya hay una alteración del funcionamiento social y cotidiano, entonces cuando yo ya empiezo a tornarme irritable, cuando yo me encierro, cuando ya no quiero hablar, cuando ya todo me da susto, cuando entonces ya pienso en dejar la universidad, en dejar el trabajo, o a tener discusiones con la pareja porque mi estado emocional está afectando pues toda esa capacidad comunicativa. Entonces ahí ya estamos hablando de unos estados anormales, pues con, ya con rasgos pues patológicos que ameritan otro tipo de atención. ¿Qué síntomas se pueden presentar? Lo voy a decir brevemente, pues porque no es como tal el objetivo, pero para que sepamos de qué estamos hablando. Síntomas físicos de la ansiedad: dolor de cabeza, dolor muscular, molestias torácicas. Muchos de los dolores torácicos, por ejemplo, a la gente en urgencias terminan siendo síntomas de una crisis de pánico o de un trastorno ansioso. Problemas con el sueño, mareo, sudoración, cambios gastrointestinales que pueden variar entre diarrea y estreñimiento, calambres, cambios en el apetito, muy frecuente el aumento del apetito, lo que la gente llama, pues que decimos tanto que la ansiedad por comer, en realidad la ansiedad por comer sí existe y se relaciona mucho con comidas hipercalóricas como en búsqueda de una sensación de placer que baje su nivel de ansiedad. Pueden aparecer enfermedades de la piel, lo que llamamos escoriaciones neurológicas, o personas que se les disparan las alergias por los problemas ansiosos. Y un síntoma también muy frecuente es la aceleración de la frecuencia cardíaca, que es lo que llamamos taquicardia. Puede haber el empeoramiento de otras condiciones físicas de base. Entonces pueden desencadenarse trastornos del sueño que ya la persona tenía, aumentarse hasta un 85% de la población. Puede haber depresión, puede haber signos de envejecimiento prematuro, puede desencadenar, activar en personas, se ha hablado pues hasta de disparar, digamos, recaídas en cáncer, eczemas, urticarias, enfermedades cardíacas, úlceras gástricas, colon irritable, migrañas, trastornos inmunológicos, trastornos en la parte endocrinológica, con cambios en los ciclos menstruales o en la función sexual, exacerbar los dolores de la fibromialgia y las condiciones de dolor crónico. Yo creo que me salté por aquí los síntomas psíquicos. Obviamente, pues eso es lo que define las condiciones, llamémoslo psiquiátricas, que son la preocupación excesiva, la anticipación, el estar siempre con pensamientos negativos, la dificultad para concentrarnos en las actividades diarias, los olvidos, la sensación de que, como dicen las mamás, como que una cosa, tengo como un presentimiento, es que siento que algo va a pasar. Eso es una sensación muy característica de la ansiedad. El nerviosismo como tal, la irritabilidad, los sobresaltos, los síntomas depresivos. Un síntoma que no está descrito en una ruta, que es lo que la gente llama la suspiradera. Y dicen es que es como que no me llega el aire, como que no puedo respirar, como una suspiradera. Eso es muy frecuente y está relacionado mucho con la hiperventilación. Entonces la persona respira muy rápido, pero no eficientemente y puede presentarse pues eh, esa sensación molesta. Entonces ya vamos a eso, que eso es una emoción normal, ¿cierto? Es una tener ansiedad es esperable ante las situaciones que puedan generar una sensación de amenaza en el individuo. Pero entonces, ¿por qué si hay una situación de contingencia se va a disparar esa ansiedad? ¿Cierto? Es normal porque puede representar una reacción que ya se pasa como es lo normal. Entonces, ¿qué pasa en una situación de contingencia? Por ejemplo, la que estamos viviendo actualmente. ¿Qué fue lo primero que nos pasó? El cambio en los hábitos, ¿cierto? Decir que ya no vamos a trabajar en la oficina, que ya vamos a estar en la casa, entonces hay que cambiar la casa, entonces tengo que acondicionar una habitación, entonces es la del niño, entonces el niño tiene que dormir en la cama con nosotros, en fin, yo creo que ustedes me entienden de lo que estoy hablando. Un cambio, por ejemplo, muy significativo, que para unas personas fue positivo y para otras no, estarnos viendo todo el día en la casa todos, ¿cierto? El hijo todo el día en la casa, el esposo todo el día en la casa, la señora todo el día en la casa. Entonces perdieron esa autonomía que hacía que el encuentro fuera muy placentero y ya se vuelve como también una situación que genera tensión. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, pues, por las noticias
del incremento que ha tenido la violencia familiar, intrafamiliar con todo esto. La pérdida de la libertad, para mí en lo personal, yo digo para mí, me parece la peor. Pues porque es como algo básico en los seres humanos y contar con ella. Yo pienso que era algo que dábamos por sentado, ¿cierto? Como si fuéramos delincuentes y tuviéramos pues ahí el riesgo inminente de un encarcelamiento, pero es nadie. A que te digan a qué hora se puede entrar, a dónde puedes ir, quiénes pueden montar en el carro, quiénes pueden entrar a tu casa, estar con la sensación de amenaza permanente de sanciones, o lo peor todavía del contagio. Entonces esa sensación de acorralamiento, yo digo pues en lo personal y lo quiero compartir, me parece para mí la más angustiante. El sentimiento de vulnerabilidad, ¿cierto? Esa sensación de que, además, es que si nos podemos morir, pues es que si hay enfermedades que lo matan a uno, ay, es que todavía peor porque es que es el vecino de al lado, es mi hijo, es mi mamá que llegó a visitarme. Es una sensación que genera mucha aprensión y mucha, obviamente lo que hemos hablado todo el tiempo, sensación de amenaza. El incremento de las emociones negativas, ¿cierto? Todo lo que se vive con eso, el miedo, el pesimismo, el temor a perder el trabajo, el temor a la muerte de los seres queridos, o sea, un montón de sentimientos que de pronto no estábamos manejando porque no había por qué, ¿cierto? La disminución de las emociones positivas, entonces todo esto pues yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo salir a donde quiera, yo tengo muchos amigos, yo tengo una red social muy buena, pues no puedo ver, no puedo hablar con ellos, no puedo. Entonces ya esas emociones y esas situaciones que antes eran muy positivas ya pues están más disminuidas con toda esta contingencia. También muy importante resaltar el distanciamiento social. Estoy hablando, pues quiero hacer ese paréntesis de esta situación particular. No todas las situaciones, digamos, estresantes tienen que ver con esto mismo, pero me parece que es importante traerlo a colación por eso. El distanciamiento social es un factor que está generando mucha ansiedad y sobre todo en las personas de la tercera edad, los abuelos, las personas que están en los asilos y que entonces los hijos podían venir cada 8 días y ya ni eso, la reunión de la familia, todos, hacer esa cuestión de la abuelita, o que el cafecito todos los viernes, todas estas cosas que ya ellos perdieron y una cosa impuesta, entonces es bueno, queremos, porque es que te queremos mucho y queremos que vivas, pero entonces hay que no, la persona que está en esa situación, quiero vivir, pero quiero estar conmigo. Eso pues se comportó abruptamente y generó obviamente un impacto emocional grande, que en este momento en realidad yo les diría que las poblaciones de edad avanzada ha sido un factor determinante para que se presenten depresiones y ansiedad y severa, ¿cierto? Bueno, ¿qué factores, los que les decía como factores de riesgo, a quienes les puede dar más fácil ansiedad ante estas situaciones, digamos, estresantes o que nos ponen en situación de vulnerabilidad? Las personas que han tenido antecedentes personales de trauma, ¿cierto? Como han vivido situaciones de violencia, maltrato psicológico, situaciones de abuso sexual, situaciones de confinamiento por encarcelamiento, por supuesto, cosas así de ese tipo que ya hayan vivido sus experiencias tan traumáticas. El tipo de redes de apoyo social o familiar que tenga la gente, ¿cierto? El mejor apoyo social o familiar, pues obviamente va a haber más protección ante el hecho pues, de estar en una situación, digamos, tan tensa. Desafortunadamente, la situación financiera, ¿cierto? Que no es garantizada como unos ingresos o como unos recursos ante una contingencia, pues da una sensación de tranquilidad. El no tenerlo, obviamente, desencadena, que es otra de las situaciones que estamos viviendo actualmente, porque ahora se está viendo la consecuencia de llevar 8 meses sin trabajo, o de que pasamos de trabajar pues en la casa que trabaja uno solo, o que el negocio hubo que cerrarlo. Entonces, ahora, ese resquebrajamiento de esa estabilidad está llevando mucho a que se presente los trastornos. La comunidad en la que se vive, las redes de apoyo del entorno, los adultos mayores con enfermedades subyacentes, o sea, personas, por ejemplo, que ya de por sí tienen enfermedades renales, sufren de infarto, tienen que ir a diálisis, y se da una situación estresante, eso va a empeorar todo eso. Las enfermedades mentales preexistentes, o sea, las personas que ya tenían un trastorno psicótico, una depresión, las personas consumidoras de sustancias psicoactivas, en este momento el consumo en jóvenes y en personas adultas jóvenes también se ha incrementado mucho, porque uno de los recursos a los que acuden las personas que tienen las predisposiciones a tomar más
licor, o si nos podemos reunir, entonces como es esto pues, para que esté más tranquilito, o el aumento del tabaquismo, que la gente lo menosprecia y eso ha legado pues, a una factores de riesgo de otro tipo también. La Claudia, pérdida. ¿Qué hay? qué pena interrumpirte, pero tengo una pregunta. Ajá. Todo esto que nos has mencionado ha sido como más alrededor de cómo identificar esos síntomas, quiénes pueden sufrirlo, digamos, por qué causas les puede dar, pues, como estos momentos de ansiedad o por qué causas pueden sufrir ansiedad. Pero una vez que uno los identifica, pues yo hice la lista y tengo como, en ese sentido, como cuatro o cinco de autodiagnosticado. Una vez que uno hace la lista, como qué cosas puede uno hacer al respecto. Sí, ya vamos hacia allá. Yo quería Ah, poner bueno. esto para que supiéramos como hacia qué vamos dirigidos, ¿cierto? Pero ya te voy a decir, hay distintas alternativas y eso es en lo que nos vamos a enfocar pues, en este momento. Entonces, vamos acá, ante los factores que influyen. Entonces hay que tener en cuenta esto, que la ansiedad es parte de la vida, pero ante ella no podemos permitir que se apodere de nuestra vida. Y no permitir, una de las, digamos, de los objetivos cuando se presentan estas circunstancias, es que el miedo nos paralice, ¿cierto? Que se vuelva una situación en la que ya no me puedo mover porque todo cambió y entonces ya no sé qué hacer. Entonces ahí es donde vamos a mirar qué, a qué tenemos que recurrir para hacer un manejo. Yo quiero enfocarme, obviamente, en el manejo no farmacológico, porque si hay un trastorno, pues no va donde el médico, en este video ya el psiquiatra, el psiquiatra pues, mandará. Un punto que hay que tener en cuenta muy importante es que todos tenemos una capacidad que se llama resiliencia, ¿cierto? Y ya todos, pues, no todos, voy a contar con que muchos la conocen porque es como esos temas que se van volviendo de moda y que muchas personas lo comentan, pero a veces no sabemos bien de qué se trata. La resiliencia es una capacidad que todos tenemos como seres vivos de adaptarnos a las adversidades que nos presenta la vida. Desde el punto de vista ya humano, es la capacidad de transformar el dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecido de esas situaciones adversas. Decía pues Darwin en 1962 que no son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes, sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios.